joyas de Oaxaca. Enamoras al cielo y la lluvia cae por esas joyas hermosas que tú traes. Perla, bulón, zafiro y amatista, y el negro crea como todo un artista. Para todo mal mezcal y para todo bien también. Así decimos en Oaxaca, lugar de maestras y maestros mezcaleros, de sabios del agave que van bordando las perlas del viaje, de gurús de esta pócima que ataranta. Hablar del mezcal industrial y del mezcal tradicional son dos mundos totalmente diferentes. Hay un abismo enorme y de eso platicamos con una gran maestra mezcalera que nos recibió en Sola de Vega, la tierra de mi padre, en donde pudimos verla trabajando y dirigiendo a muchos hombres. Ella no se hizo de la noche a la mañana. Aprendió principalmente de su padre. Cuenta que de niña comenzó a aprender la elaboración de esta bebida y que a los 7 años de edad ya estaba catando el mezcal. Dice que dormía en tinas de fermentación. Sueños con olor a mezcal. Su nombre es Zósima Olivera y ella es una de las joyas de Oaxaca. Hola, bienvenidos y bienvenidas a las joyas de Oaxaca. Mi nombre es Alejandra Robles y hoy estoy acompañada por una gran mujer, una mujer indígena, una maestra mezcalera nacida en San Miguel, Suchiltepec, Zósima Olivera. ¿Cómo estás, querida Zósima? Muchas gracias, buenas tardes, de maravilla con esta frescura de la tarde y este paisaje genial. Bienvenidas y bienvenidos, estamos aquí hoy. Gracias, muchísimas gracias por aceptarnos, por abrirnos la puerta de este hermoso lugar que es Sola de Vega, Oaxaca. Querida Zósima, hablar del mezcal es maravilloso, pero hablar del mezcal tradicional, eso sí que es otra historia. A diferencia del mezcal industrial, el mezcal tradicional, bueno, es dirigido por un maestro, por un solo maestro mezcalero, según yo sé. Si yo estoy mal, corrígeme, por favor. El cual, pues como te decía, es un sabio del mezcal, así como tú, un personaje que ha aprendido de generación en generación con sus padres, con sus abuelos, y esta parte rudimentaria de la cual se elabora es maravillosa. Pero yo quiero saber cómo es que Zósima Olivera prepara su mezcal tradicional y por qué es tan especial. Bueno, eso de especial yo creo que en realidad en México, tierra de magueyes y mezcales, se hacen un sinfín de mezcales en todo el país. Somos un país muy rico en tener esta bebida que se llama mezcal. Y yo creo que en mi forma de ver personalmente esta cosmovisión de los pueblos, de ver su bebida mezcal tradicional, yo creo que a mí me tocó nacer con el mezcal, me tocó nacer en el palenque, oler, observar estos paisajes, estos atardeceres, ver el río. Yo creo que tuve realmente la suerte de ver cómo hacían mezcal mis abuelos, mi papá y mi mamá, toda la familia, con un sentido más poético, yo creo, porque realmente me emocionaba ver cómo por una parte estaba trabajando mi papá cortando el maguey, mi abuela también, mi abuelo. Por ejemplo, mi mamá todavía le tocó fermentar en cuero de vaca, ¿no? Entonces, esa generación de mi mamá. Entonces, yo más bien vi al mezcal desde muy niña como un poema, ¿no? Lejos de verlo como algo que se podía vender o otra cosa. Mi visión fue esa, ¿no? De ver desde ese sentido más poético. Tu padre fue tu maestro, tú empezaste a estudiar, a trabajar desde bien chiquitita, desde los 7 años de edad. Algo que me llamó mucho la atención es que desde esa edad
ya estabas probando el mezcal y que además había un goce, un disfrute. ¿Qué era lo que más te sorprendía a tan corta edad ya estar en ese mundo, pero también lo difícil que puede ser para una niña de esa edad que ya estaba chambeando y ya estaba produciendo para llevar sustento a la casa? Yo creo que en el pueblo, por ejemplo, en mi pueblo en específico, se hace mezcal en la familia. Entonces tú nunca, cuando eres niña, niño, nunca ves como eso como algo difícil o como es parte de la vida. Te dicen, a ver, tienes 7 años, a ver, arrea la mula para que muela el maguey o atiza la olla. O sea, eso era como algo parte de la vida. Entonces podías ir a nadar en un segundo, en otro ratito atizando la olla, en otro ratito arreando la mula. Entonces era una dinámica realmente que nos tocó no tanto con el compromiso de decir, es que tienes que hacerlo, ¿no? O sea, entre que jugábamos y luego estábamos trabajando, mis hermanos, mi hermana más mayor, mi hermano, tengo una hermana y un hermano mayor, y luego los más chiquitos, o sea, todos estábamos inmersos en el trabajo familiar. Hacer mezcal realmente es un trabajo familiar. Con tus hermanos, Con ¿verdad? mis hermanos. Ajá. Claro, el que siempre llevaba como el orden y todo eso era mi papá, ¿no? Era el que organizaba, a ver, tú haces esto, tú el otro, y todos nos coordinábamos y hacíamos. En la actualidad, eso es lo que me toca hacer a mí ahora, ¿no? Así de coordinar, a ver, dónde se va a cortar el maguey, qué hay que hacer. Ahora ahí con una responsabilidad de ver qué pasa en nuestra biodiversidad, en nuestro campo, con nuestros magueyes, y toda esta importancia que tiene el maguey, el mezcal, en los pueblos de México y de Oaxaca, de verlo desde un trasfondo muy interesante, que es la parte espiritual, la parte medicinal, cómo vamos haciendo que el mezcal tenga esa visión, enseñarle a las nuevas generaciones de decir, aguas, chicos, chicas, el mezcal no es nada más para venderlo a grandes cantidades y hacerlo hasta que te acabes el agua, la leña, los magueyes, sino como productores pequeños también tenemos una responsabilidad bien grande. Por supuesto. Y bueno, estamos todos los días, la gente nos ve, estamos trabajando, estamos haciendo, ¿qué estamos haciendo para cuidar, ¿no? El agua y la tierra, que son elementos básicos? Por supuesto, ahorita que lo mencionas, el mezcal está de moda. Sin embargo, pues toda la belleza, la riqueza de esta gran bebida ha puesto en riesgo al agave, ya que considero que las grandes marcas han sobreexplotado los cerros silvestres. ¿Qué piensa de esto, Zósima Olivera? ¿Usted piensa que esto ha beneficiado o que esto ha ayudado? ¿Cómo es? ¿Cómo es para ti, tú que estás bien metida en esto? Yo creo que los pequeños productores de alguna manera pues venden un poquito más su producto, pero pues en general quien se beneficia son las grandes marcas, como siempre, ¿no? El pequeño productor hace, nosotros por ejemplo, hacemos 100, 200 litros por producción, entonces realmente es bien poquito. Yo creo como todo, desgraciadamente, el tener una visión económica, el haber tantas marcas, yo siempre digo, hay más marcas que maguey, desgraciadamente, ¿no? O sea, hay mucha gente que está metida en el mezcal vendiendo, haciendo marcas y marcas, ¿no? Y no hay realmente una preocupación por la materia prima que es el maguey. Que al final del día lo que tenemos que cuidar es mucho, y yo insisto mucho, en la tierra. Y bueno, yo creo que nuestra preocupación como pequeños productores ha sido eso, de cuidar nuestra biodiversidad en la actualidad. Y en general en Oaxaca o en Sola de Vega, por ejemplo, este barrio es San Francisco o Sola, pues tiene muchos productores, ¿no? Muchos productores y productoras o familias mezcaleras que destilan en olla de barro todavía, que machacan con el mazo, aunque es un trabajo muy duro, muy pesado estar machacando. Yo creo que hay un interés en conservar esta forma, esta tradición. Eso nos lleva a otro campo que es muy importante, el tener un gusto histórico bien metido en nuestro subconsciente, que tomas un mezcal de otro lugar y dices, wow, sabe diferente, o sea, está rico, pero es diferente, ¿no? Entonces,
Yo creo que en Oaxaca cada región tiene sus magueyes endémicos. No es lo mismo que te tomes un arroqueño de aquí, de Sola de Vega, a que te tomes un arroqueño de Santa Catarina, Minas, por ejemplo, o un coyote de aquí, de Sola de Vega, que es un maguey muy bonito, ese es un coyote. Entonces, es muy diferente los aromas y sabores. Yo creo que respetar esa parte endémica de cada región, eso es lo que hace que los mezcales sean especiales. Amo esta parte ritual que me sorprendió tanto cuando lo vi, cuando lo escuché. Así como le pregunté a Remigio Mestas, ¿tú crees que los textiles tienen un alma? Y él me dijo que sí. Yo te pregunto de esta parte ritual, la elaboración del mezcal, la cual se me hace extraordinaria y maravillosa, en donde los maestros mezcaleros y maestras mezcaleras respetan los ciclos de la naturaleza, como el viento, el frío, la oscuridad. ¿Me puedes hablar un poquito más de eso? Pues yo creo que el mezcal como tal ya en líquido así, y lo hemos usado en diferentes momentos muy profundos del pueblo. Por ejemplo, para pedir buen temporal para que se dé nuestro maíz, nuestro frijol, nuestra calabaza, crezcan nuestros magueyes, pues se pone un poco en la tierra en agradecimiento, ¿no? En mi pueblo, por ejemplo, mi abuela se iba al río o a los campos a hacer un ritual en agradecimiento a que se sanó alguien de la familia o a pedirle, ¿no? Y llevaba, no precisamente el mezcal, era parte del mezcal. El mezcal no solamente, o sea, solamente como tal, como bebida, sino van incluidos el copal, un guajolote, o sea, son varias cosas que se usan para agradecimiento, pero sobre todo el mezcal, ¿no? Entonces, todo es un conjunto, todo es una forma de ver la vida. O sea, no es nada más el mezcal, sino todo lo demás que tenemos. Y eso nos los han enseñado nuestros abuelos, nuestros papás. De repente no tiene una explicación científica, es lo que dice nuestro corazón. Es lo que nos lleva a ver, tener esa sensibilidad de observar la naturaleza y al final del día todo es energía. Entonces, energéticamente lo hacemos una ceremonia para algo en específico. Entonces, y los elementos, la tierra, el sol, el mezcal, la comida, ¿no? El copal. Entonces, realmente todo eso es maravilloso para integrarlo en una cuestión muy espiritual. Yo creo que todos en la vida somos maestros de todos, ¿no? Y vamos influenciando a otras personas de alguna manera. ¿Quién es esa persona, maestra o maestro, que para ti te ha influenciado en esto que tú haces? Personalmente te comparto, a mí me ha influenciado Francisco Toledo. Ya lo dije en una ocasión, tuve la bendición de ser su amiga, de trabajar con él, de compartir libros, comidas, calles, muchas cosas. ¿A ti quién te ha influenciado? Bueno, yo creo que alrededor de mi vida han aparecido seres mágicos, así que me han hecho de alguna manera ver con más sensibilidad la vida. Entonces, yo creo que desde era niña a dos mujeres geniales. Mi abuela, Juliana, que era una mujer que hacía piezas de barro, cerámica, que hacía unas sopas geniales, unas tortillas atole en el fogón. Yo creo que me inspiró mucho cuando la vi cargar las piñas de chato en su mecapal, en su espalda. Yo decía, yo quiero ser grande para trabajar como ella. Yo creo que es una mujer que me arropó, que me dio mucho amor y mucho cariño. Me enseñó a ver la vida con mucho amor.
Y luego tuve otra tía genial, maravillosa, que en el pueblo las mujeres no podemos tomar públicamente y andar así tomando en la calle. Entonces ella enviudó y entonces el hecho de enviudar tenía derecho, así se ganó ese derecho de poder tomar en las calles, con su rebozo y su botella de mezcal. Y se sentaba en las calles y decía, y se sonreía todo el tiempo sonreía, nunca la veía triste. Y entonces pues dije que yo cuando fuera grande, yo tenía 7 años, 8 años, y decía cuando yo fuera grande yo quería ser como la tía Minga. Un día mi mamá me dijo, borracha, le dije, no, feliz. Entonces era como mi sueño, así. Me gustaría, querida Zósima, que habláramos de un tema difícil. Como creadores, como creadoras, a veces no nos gusta hablar de eso, pero como todo en la vida, hay lo bueno y lo malo. Siempre les comparto también de mis historias, a mis joyas o a las joyas de Oaxaca. Y te comparto cuando saqué mi disco La Malagueña, mi primer disco, el cual me produjo mi padre, y siempre voy a estar agradecida con él por eso. Yo contactaba a las secretarías de cultura y por horas estaba fuera de una oficina esperando obtener algún trabajo. Y muchas veces cuando llegaba, a los encargados realmente pues ni les importaba. Pero lo maravilloso de esta experiencia es que yo no me di por vencida. Y es eso lo que quiero transmitirle a las personas que ven las joyas de Oaxaca. Y es por eso que ustedes son joyas de Oaxaca, porque pese a las adversidades han seguido adelante. Yo quisiera saber a qué se ha enfrentado Zósima Olivera al ser una maestra mezcalera que se encuentra en un ambiente en donde en su mayoría es gobernado y es dominado por hombres. Sí, es bastante difícil, yo creo. Es un tema que de repente he minimizado un poco porque yo creo que me ha tocado más gente que me han echado porras y me han apoyado y me han ayudado. Entonces, esa parte lo he dejado a un ladito, porque de veras he encontrado muchas estrellas en mi camino. En la familia, en la casa, siempre hubo mezcal. Desde que yo puedo recordar, no sé cuántos años, 3 años, mi abuelo tenía cántaros de mezcal, mi papá tenía garrafones de mezcal. Entonces, en la casa siempre hubo mezcales. Y de repente, un día, pues, el papá de mis hijas se fue y yo me quedé con 3 hijas a qué mantener y entonces pues dije, pues, ¿qué vendo, no? Mezcales. Entonces empecé a vender mezcales. Yo no vendo, pero ni un chicle. No sé vender, no sé, me ha costado mucho trabajo, o me costaba mucho trabajo esa parte. Entonces yo recalco mucho esa visión porque no tenía un valor monetario para mí. Entonces, cuando llegaban mis amigos y me decían, oye, quiero una botellita de mezcal, yo decía, híjole, 10 pesos, casi se los regalo. Sí, porque para mí no era algo que se podía vender. Y ahora digo, es que los tesoros no se venden y ese es mi tesoro. Entonces, me cuesta mucho, o me costaba mucho ponerle precio. Ahora sé que hay gente trabajando y entonces sé que ellos tienen una familia, hay que pagarles y todo eso. Entonces, ya no me cuesta tanto, pero muchos años me costó ponerle un precio a eso económicamente hablando. Tienen un valor para mí muy alto. Entonces sí me ha costado, por una parte eso, me ha costado mucho. Por otra parte, que como dices, realmente es un mundo, bueno, todo es muy machista en todo el mundo. No creo que nada más sea en México o en Oaxaca o en los pueblos de Oaxaca. Pero en los pueblos de Oaxaca se ve mucho más, que es donde nos ha tocado vivir. Todo el tiempo es un reto, ¿no? O sea, de repente llegué aquí a Xola de Vega y alguien me dijo, ¿a poco tú tomas mezcal? ¿A poco tú haces? A ver, tómate este mezcal, ¿no? Y entonces empieza una dinámica donde hay que demostrar, desgraciadamente. Entonces todo el tiempo es así, de demostrar. Y la verdad yo no he tenido un problema en demostrar, sobre todo en tomar no he tenido problema. Digo, pues si vamos a tomar y disfrutarlo, ¿no?
pero uno va aprendiendo, uno tiene la capacidad de decir, ah, bueno, ya está ahí, ¿no? Y aunque de alguien, no, ¿qué más? Dices, uno ya se conoce, entonces dices, ya les demostré que ya puedo tomar. O entrarle al trabajo, claro. Así de, a ver, súbete a bajar la leña, me subo a bajar la leña. A ver, rueda estos magueyes, los ruedas. Carga estas piedras, los cargas, ¿no? Claro. O sea, tampoco es algo que, digo, hay cosas que son muy pesadas, sobre todo en el mezcal hay cosas muy pesadas, pero dices, no todo lo voy a hacer yo, ¿no? Hay cosas que puedo hacer. La etapa de la destilación es la que más me encanta, estar oliendo los mostos, estar en las madrugadas atizando las ollas, es realmente maravilloso, es lo que me encanta hacer. Y yo realmente hago mezcal más que otra cosa, lo hago por gusto, porque realmente me lleva a vivir muchas emociones cuando los hago. Me recuerda cuando era niña, qué hacíamos, inclusive cuando venimos a destilar. O sea, yo vivo en la ciudad, entonces cuando venimos a destilar le digo a mis hijas, a ver, súbanse esto, súbanse esto. Me acuerdo mucho cuando era niña que nos íbamos al palenque, que estaba del pueblo al palenque a 15 kilómetros. Entonces mi papá agarraba sus burros, sus caballos, sus mulas y trepaba todos, uno subía, uno se cargaba y subía los anclotes y subía el maíz y subía todo. Entonces íbamos todos ahí caminando para que mi papá pudiera trabajar en el palenque y todos íbamos al palenque. Y entonces eso me recuerda ahora, ¿no? A grandes rasgos, porque yo sé que es algo complicado, ¿cómo preparas un mezcal? Yo creo que hacer un mezcal tiene que ver, no es así como, bueno, yo no lo veo así como realmente tanta complicación. Yo digo, insisto mucho otra vez en observar, ¿no? En un maguey cuando ya está maduro. Desde ahí está, seleccionar el maguey. O sea, es como cualquier fruta, como una fruta, o sea, un maguey, un mango maduro, o sea, te vas a ver diferente. Igualito es el maguey. Tienes que observar que ya acabó de pabilo, le decimos, cuando ya está en la última hojita desdoblando, es cuando puedes cortar y dices de pabilo. O cuando haces un mezcal de capón, cortas el quiote, deja 6 meses que se vuelva otra vez a los azúcares a concentrar y entonces los cortas, porque con la flor que sale, pues se van los azúcares, pero también hay que dejar unos porque ahí sacas la semilla. Entonces la semilla te sirve a su vez para sembrar más, para hacer germinarlos y hacer plántulas chiquitas y sembrarlos. También hay que dejar unos. Pero la producción de mezcal básicamente es en seleccionar un buen maguey. Después en cocerlo, o sea, en el horno cónico cocerlo, y con una buena madera, con una buena leña. Nosotros usamos yegareche, en el pueblo usamos encino negro. Son estas leñas que te van a dar carbón, van a calentar las piedras y van a cocer el maguey durante 3 días y 3 noches. Después de que se hayan cocido estos magueyes, es fermentarlos, ¿no? Y fermentarlos, estar ahí cuidando el guarape, o sea, poner en las tinas ya el maguey molido con agua y escuchar las levaduras, cómo trabajan día tras día, olerlos, probar los moston. Entonces llega un punto en que dices, ya es tiempo de destilar. La destilación, lo que les decía otra vez, es una etapa que me encanta porque empiezan a caer las puntas, los pruebas, en el transcurso de la madrugada va cayendo, lo primero que cae es muy fuerte y luego en el transcurso de la madrugada o de la tarde o del día
van bajando las graduaciones del mezcal. Entonces vas probando, cómo sabe al principio, a cada 40 minutos vas probando. Eso me encanta porque cómo van cambiando los aromas y los sabores. Al final mezclas y dejas un mezcal de 50 grados, pero vas en tu cabeza de alguna manera registrando esos aromas y sabores, que tampoco los puedo explicar, ¿no? Si lo vas probando en el momento. Entonces, después de que hayas terminado de destilar, vas mezclando. Tienes separadas las puntas, los cuerpos, la escola, vas probando. Esa parte lo tengo tan registrado desde niña que mi papá llegaba todos sus garrafones, tenía como 40 garrafones, todo el cuarto, y él se sentaba en medio con una silla y sacaba un poquito de acá, un poquito de allá, y ahí iba arreglando sus mezcales. Se me hace tan espiritual, se me hace un trabajo de veras tan espiritual, se me hace maravilloso. Sí, pues hacer mezcal es eso, es tener el corazón ahí en cada producción, es estar atento, es poner mucho compromiso con lo que haces. Querida Zósima, Oaxaca es increíble y tú eres una mujer increíble. Te agradezco muchísimo que nos hayas recibido aquí en Sola de Vega, en Oaxaca, y mi admiración, mi cariño, mi respeto para ti. Sin duda, eres una de las joyas de Oaxaca, Zósima Olivera, gran maestra mezcalera. Entre palenques y agaves, es originaria de San Miguel, Xochiltepec, tierra de lluvia y de aves. Tu sabiduría es clave, gran maestra mezcalera. Eres mujer, eres guerrera de la tradición guardiana. Eres mezcal de mañana. Joyas hermosas